Buenos días, pueblo de Dios, que Dios lo bendiga a todos. Es un placer nuevamente venir aquí ante su presencia. Es un privilegio que usted escuche los mensajes que ponemos en, en el web. Le doy las gracias a aquellos que han hecho comentarios, a aquellos que han hecho sugerencias. Son importantes las sugerencias, los comentarios y la participación. Así que podemos mejorar cada cosa, cada vez que hacemos algo. Entonces, para eso necesitamos su ayuda. Usted comparte, puede compartir sus ideas, puede hacer su comentario o puede hacer sus preguntas. En esta hora vamos a analizar un estudio que a muchos les gusta, a mí me fascina el estudio de la trompeta. Y le podría decir que he estudiado ese estudio más de 20 veces porque me interesan conocer los tiempos, saber dónde estoy parado, saber qué sucedió en el tiempo donde aquellos que también estaban parados, como yo estoy parado, en este momento estoy sentado. También le quería decir que hay personas preguntaron el primer video que puso el hermano, no, horas sentado. Y yo les no, hermano, lo que pasa es que ya lloré de rodillas y como estoy haciendo un video, entonces cuando yo tengo una plataforma aquí que es un counter tap, entonces cuando yo me arrodillo se pierde la cabeza y nada más se oye la voz. Entonces, pero ya cuando yo vengo ante su presencia, ya yo he hecho la oración, ya yo he orado de rodillas para que ellos si un momento me ven que yo no oro de rodillas, ya yo oré de rodillas. Pero siempre lo trato de hacer nuevamente para algunos prejuicios. Las personas a veces no saben lo que está mirando el video y puede que tengan alguna conjetura y no me gusta que tengan pensamientos negativos o ideas negativas. Siempre mencionamos un lema de la Biblia y el lema es en Jeremías 12, versículo 5, que dice: si corriste con los de a pies y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y esas son preguntas con interrogantes. Si ahora en tiempo de tranquilidad y en tiempo de paz yo no he hecho lo preparativo para estar en armonía con Dios, entonces cuando venga el tiempo de dificultad, el tiempo de persecución, se le va a hacer más difícil tener una confianza plena en el Señor cuando nosotros no la tuvimos en tiempo de paz. No permitimos que la palabra de Dios haya restaurado la vida de cada uno de los que la han escuchado. Por eso es que Jeremías es una advertencia. Jeremías 12, versículo 5 es una advertencia para todos los que estamos estudiando la palabra. Debemos apresurarnos, no ser rebelde a la palabra de Dios. La palabra rebeldía, de acuerdo al diccionario, tiene que ver con no querer ser enseñado, instruido o corregido. Y si yo no quiero ser enseñado, instruido o corregido, entonces cruzo de la rebeldía a la rebelión. O sea, ya en contraposición con Dios. Ya no quiero oír lo que el Señor dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces eso sucede con el que entra en rebeldía. Y eso sucedió a través de toda la historia. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo muy rebelde que ha resistido completamente la palabra de Dios. Y como resiste la palabra de Dios, entonces termina rechazando los mensajes que Dios manda, porque si yo resisto el consejo de Dios, entonces termino oponiéndome al consejo de Dios. Y eso ha sucedido en cada época de tiempo. Pero yo voy a hacer una oración aquí para comenzar y después comenzamos. Si usted tiene paciencia para escuchar, yo voy a tener la paciencia para explicar y estudiar la trompeta. Oremos. Padre que estás en el cielo, alabado, bendecido, engrandecido, enaltecido sea su nombre en esta mañana. Padre, pedimos su bendición, su dirección, que el Espíritu Santo puede estar en cada uno de nosotros, cada una de aquellas personas que van a escuchar este mensaje, cada una de aquellas personas que van a compartir el mensaje, que el Espíritu Santo puede estar en cada uno de ellos. Se lo pedimos y se lo agradecemos con el perdón de nuestro pecado, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, es importante también recordar
que un lápiz con punta es mejor que dos memorias juntas. Entonces es importantísimo tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque usted no tiene que creer lo que yo estoy diciendo como que es suyo. Su responsabilidad, como es la mía, es de yo investigar, analizar y cerciorarme, porque hay muchas versiones de las trompetas. Ellos hay unos que ponen conjetura que las trompetas empiezan a sonar, suenan todas en el tiempo del fin, eso lo vamos a explicar. Hay otros que dicen que las trompetas son literales, entonces hay otros que dicen que las trompetas son simbólicas, entonces es su responsabilidad, como también fue la mía, yo cerciorarme para yo afianzarme, no en lo que me dijeron, sino en lo que yo investigué, cercioré, ratifiqué, verifiqué, entonces ya yo estoy parado en una firme plataforma. Que a menos que el Señor mande algo nuevo, a medida que voy estudiando, me vaya revelando más, entonces yo me voy afianzando en eso. Porque hay algo en la Biblia. La Biblia, las interpretaciones vienen conforme a las evidencias. Entonces una doctrina tiene más evidencia, entonces yo me inclino por donde hay más evidencia que la que no tiene evidencia. Ejemplo, hay 3 versículos de la Biblia que hacen una afirmación, pero hay un versículo aquí que hace otra afirmación. Entonces, ¿en cuál usted se va? Por el que tiene 3, aunque aquí haya una. Entonces, por el peso de las evidencias que nosotros nos dejamos guiar. Ahora bien, fíjense, el objetivo de la trompeta es mostrar el sellamiento de cada generación y la misericordia de Dios en cada dispensación, y trae sobre sí la destrucción de aquellos que rechazaron la verdad de su tiempo. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos la trompeta es para nosotros no cometer los mismos errores y experimentar el día grande y terrible que experimentaron cada uno de aquellos que resistieron el mensaje de salvación que Dios envió a su pueblo. Ahora, fíjense, una de las preguntas primero que tenemos que analizar antes de entrar en la trompeta, y voy a hacer un resumen de la trompeta, porque el estudio de la trompeta es muy largo, pero le voy a dar cita y evidencia para que usted verifique por usted mismo. Ahora, ¿son la trompeta simbólica o literales? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y analizando la primera trompeta, cuando suena la primera trompeta, es arrojado, fíjese, no es arrojado de ningún otro sitio más que del cielo. Abra su Biblia para que usted vea de dónde es que viene el fuego y el granizo mezclado con sangre. Fíjese bien, cuando el primer ángel, Apocalipsis 8, versículo 7, el primer ángel toca la trompeta, hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. O sea, si fueron lanzados sobre la tierra, y dice, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y ahí hace una diferencia. Si menciona la hierba verde, claro, lógicamente está haciendo excepción de la seca. Entonces la seca es la que se quema más fácil que la verde. Entonces, ¿dónde está la lógica ahí? Entonces, el propósito es, como es un estudio simbólico, entonces la seca no representan vida, no tienen vida en sí. Por eso es que se quema la verde, porque en sí tiene vida. Ahora, fíjese, el granizo y fuego mezclado con sangre, combinado, no producen los efectos pasmosos o los resultados como se describen en la profecía. En lugar de esto, el fuego derretiría la sangre, quemaría la sangre y derretiría el granizo. Entonces, de igual modo, el monte ardiendo, literalmente echado en el mar, sería apagado y convertiría las olas en vapor, a diferencia de lo ocurrido en la profecía. Ahora, tercero, la estrella, literalmente cayendo del cielo, chocaría con el planeta Tierra, desviándola de su curso y destruyéndola. Por lo tanto, las trompetas tienen que ser simbólicas. Entonces, ¿cuáles son entonces la naturaleza y el propósito de las 7 trompetas? Si nosotros comparamos las plagas con las 7 trompetas,
la una con las otras en orden consecutivo muestran una asombrosa coincidencia y correlación entre ellas. Fíjese, el hecho y su naturaleza y propósito se observan que son uno y que afectan a la misma cosa simbólica. Por ejemplo, los elementos, como mencionamos al principio, de la primera trompeta, el fuego, granizo mezclado con sangre, y los elementos contenidos en la copa son arrojados a la tierra. Apocalipsis 8, versículo 17, es la trompeta, y Apocalipsis 16, versículo 2, tiene que ver con la plaga. Ahora, el monte ardiendo de la segunda trompeta y el contenido de la copa de la segunda plaga tienen su punto de coincidencia al caer del mismo modo en el mar. Apocalipsis 8, versículo 8 y Apocalipsis 16, versículo 3. La tercera trompeta y la tercera plaga, ambas caen en los ríos y la fuente de las aguas. Apocalipsis 8, versículo 10 y Apocalipsis 16, versículo 4. También al tocar la cuarta trompeta, así como al derramar el contenido de la cuarta plaga, el sol es afectado. Apocalipsis 8:12 y Apocalipsis 16, versículo 8. Entonces, la oscuridad sucede en común al tocar la quinta trompeta y al derramar la quinta plaga. Apocalipsis 2, 9, versículo 2 y Apocalipsis 16, versículo 10. También la sexta trompeta y la sexta plaga afectan el mismo lugar, el río Éufrates. Apocalipsis 9, versículo 14 y Apocalipsis 16, versículo 12. También, trayendo el séptimo paralelo, la séptima trompeta y la séptima plaga muestran los mismos componentes, el templo, el cielo y la voz y truenos, relámpagos y terremotos y el granizo, o sea, la segunda venida de Jesús prácticamente. Eso se encuentra en Apocalipsis 11, versículo 15 y Apocalipsis 15 al 19 y Apocalipsis 16 de 17 al 21. Ahora fíjense lo que sucede con las plagas y la trompeta. Trompetas en la Biblia es símbolo de advertencia y juicio con misericordia. Entonces, ¿por qué juicio con misericordia? Porque mientras que hay una destrucción de aquellos que rechazan el mensaje, todavía hay misericordia para los que quedan. La dispensación que continúa, siempre hay misericordia para esa dispensación. Por ejemplo, la destrucción de los antediluvianos, donde sucede la primera trompeta, la primera destrucción, los primeros 1500 años, se predican dos mensajes universales, el mensaje de Enoc y el mensaje de Noé. Rechazan el mensaje de Enoc, por ende terminan rechazando el mensaje de Noé. Solamente 8 personas son elegidas para cruzar a la próxima dispensación, y esos son los post-diluvianos. Ahora, ¿qué sucede? Que a pesar de que hubo destrucción de los antediluvianos, pero había gracia para aquellos que quedaron vivos, esas 8 personas. Y de esas 8 personas se ha llenado y se llenó toda la tierra. Entonces, eso, la gracia continuó. Ahora, no sucede así con la plaga. La plaga tiene su punto de coincidencia con cada trompeta por la sencilla razón de que la plaga ya no se le puede llamar trompeta porque son plaga, porque ya no hay misericordia. Trompeta es tiempo, implica tiempo. Trompeta, advertencia, juicio con tiempo. Plaga, juicio sin tiempo, prácticamente. Eso es lo que significa la trompeta. Advertencia con tiempo de gracia y juicio. La plaga, juicio sin tiempo de gracia. O sea, la consecuencia, se cosechan los frutos de haber rechazado los mensajes que Dios envió a cada dispensación. Por eso es que las 7 postreras plagas tienen su punto de coincidencia, porque anuncian el juicio de cada generación que fue rechazado. Entonces ahora caen, como las trompetas siguen sonando todas y se juntan todas al final y tocan todas juntas, asimismo la plaga, entonces caen una detrás de la otra en cada punto donde se predicó la verdad de Dios y fueron rechazadas. Por eso es que tienen su punto de coincidencia
porque es la consecuencia de haber rechazado los 7 mensajes universales, porque cada mensaje universal se encuentra plasmado aquí en las Escrituras, en la Biblia. Entonces, cada vez que sucede un juicio, está ahí en la Biblia, porque la historia nos lo confirma y nos lo ratifica de que sucedió. Y cada vez que leemos, estamos leyendo el Génesis, el diluvio, estamos leyendo la primera trompeta, el juicio de la primera trompeta. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos que estamos estudiando el Génesis, la trompeta cuando suena, el hecho de que haya sucedido el juicio no significa que ella para eso sigue sonando más fuerte, porque aquellos que estamos leyendo la historia, estamos entendiendo y reconociendo que hubo una generación impía que rechazó el mensaje de Dios. Por lo tanto, la trompeta, como la plaga, traen la destrucción de los impíos después que la gracia se ha terminado para ellos en cada dispensación. Entonces, siendo en 7 números completos, como los 7 sellos, ellas cubren la historia del mundo, destruyendo a los impíos que rechazan la verdad en cada periodo de sellamiento. Así que se describe por separado, en realidad cada trompeta sigue su sello. Cada trompeta sigue su sello. Los sellos, la naturaleza de los sellos, tiene que ver con el sellamiento de cada dispensación. Por eso es que los sellos y la trompeta van así: un sello, una trompeta. 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 Y así sucesivamente van intercalados. Periodo de sellamiento, periodo de destrucción. Eso es lo que implican la trompeta. Entonces, así que los sellos comienzan y la trompetan con lo primero que existieron en cada dispensación. Ahora, fíjense, es interesante. La primera trompeta debe buscarse en la historia como la primera destrucción del mundo, o sea, los diluvianos. Ahora, fíjense los elementos que vamos a analizar, y si usted tiene un lápiz con punta y unas notas para escribir, escriba los versículos y verifíquelo después. Fíjese, el fuego, que es el más común de los 3 elementos, Éxodo 3, versículo 2, Éxodo 19, versículo 18, Jeremías 3, 29 y Hechos 2, versículo 23. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. Entonces eso significa, arrojado a la tierra significa el descenso del Espíritu Santo con la palabra de verdad. Recuerde que hay 7 espíritus de Dios que representan que el Espíritu de Dios estaba en cada dispensación, amonestando a cada dispensación para que aceptaran el mensaje de salvación. Entonces el fuego, como es el más común de los 3, representa el descenso del Espíritu Santo. La sangre, la vida de la carne, la vida mortal. Levítico 17, versículo 11, la vida está en la sangre. Entonces eso significa que era sinónimo de vida. Por eso es que cuando usted lo ve, el granizo mezclado con el fuego y la sangre, el granizo se encuentra en Job 38, versículo 22 y versículo 23. También los árboles muestran la estatura y fortaleza y estabilidad y longevidad y cualidad de liderazgo. Los habitantes del arca fueron progenitores del mundo postdiluviano. La hierba verde representa gente común. Isaías 40, versículo 17 y Daniel 4, versículo 15. También en Daniel 4 usted va a encontrar que el árbol representa liderazgo. Cuando Nabucodonosor, el árbol se cortó y solamente se le dejó el tronco. Cuando él le hizo el sueño a Daniel, Daniel le dijo que ese era él y Nabucodonosor era un líder. Entonces eso significa que cuando se quema toda la hierba y se quema la tercera parte de los árboles, quiere decir que toda la gente común fue destruida. Y la mayoría de los liderazgos solamente se destruyó la tercera parte, porque en esas 8 personas que entraron estaban 2/3 partes. Como eso no tenemos tiempo para explicarlo ahora. Pero nosotros podemos ver que de esas 8 personas se llenó el planeta Tierra completamente. Entonces, ¿qué sucede? La destrucción de los antidiluvianos sucedió porque ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Por eso es que están mezclados los 3 juntos, porque rechazaron el Espíritu Santo. Por eso la sangre que estaba en la vida está en la sangre,
y el granizo era la destrucción de los antediluvianos por haber rechazado la verdad del Espíritu Santo que fue llevada para que ellos aceptaran el mensaje que lo trajo Enoc y lo trajo Noé. Dos mensajes que el Señor mandó en el periodo de la noche, que usted va a encontrar eso en Apocalipsis, la mujer que está vestida de sol con la luna debajo de sus pies, o sea, representando el periodo sin la Biblia. El periodo de la noche es representado en la palabra de Dios como el periodo sin la Biblia. El periodo del día es porque la palabra de Dios fue escrita en palabra, y cada uno que tiene la palabra, cuando Moisés empezó a escribir la Biblia, eso significa que ese era el periodo del día. Ahora, fíjese, la segunda trompeta. La segunda trompeta, nosotros vemos que el monte fue precipitado en el mar y destruyó la tercera parte de los peces que estaban en el mar y la tercera parte de los navíos que estaban en el mar. Entonces, fíjese, ardiendo el monte significa la presencia divina alrededor de ellos. Ahora, usted encuentra que en Éxodo 3, versículo 2, usted va a encontrar la zarza ardiendo con fuego. El mar, que es el almacén de todas las aguas, la morada original de las naciones, de acuerdo a Isaías 42, versículo 10 y Apocalipsis 17, versículo 15, que dice que las aguas representan multitud de pueblos y lenguas. O sea, el mar representa el viejo mundo, claramente, y es la fuente de todas las aguas. Entonces, el movimiento israelita solamente alcanzó una tercera parte del mundo, o sea, una tercera parte del mar. Esas naciones paganas, gentiles, con quien el movimiento vino en contacto, especialmente en la tierra prometida. Entonces, esas naciones con las cuales Israel tuvo contacto recibieron vida, sangre. Entonces, la salvación o destrucción, porque los que aceptaban el mensaje de Israel cuando iba saliendo de Egipto eran salvos, los que lo rechazaban era destruido. Por eso es que las criaturas, la tercera parte que en el mar murieron, eran aquellos paganos que no quisieron aceptar el mensaje de salvación que Dios enviaba o mandaba a través del sistema ceremonial. Entonces, aquellos que no se convertían perdían la vida eterna. Por eso es que los navíos era donde se cargaba las personas. Los navíos se utilizan para cargar a la gente, para transportarlo de un lugar a otro donde le prometen vida y salvación. Y eso era lo que los paganos estaban aferrados en aquel tiempo. Ellos estaban aferrados a su pecado. Los navíos eran las religiones paganas y sus templos, los templos paganos que abrigaban y transportaban a la gente ofreciéndole la salvación. Entonces, esos navíos fueron destruidos por los israelitas, de acuerdo a Deuteronomio 12, versículo 2 y versículo 3. Entonces, la segunda trompeta revela que los hebreos fueron una gente salvavidas para una clase, pero trajeron destrucción para otra clase. Aquellos que aceptaban el mensaje de salvación entraron, como Rahab la ramera. Ustedes se recuerdan de esa historia cuando el Señor iba a destruir a Jericó por medio de Josué. Rahab la ramera se salvó, una prostituta. Ella aceptó y de hecho ella viene siendo el linaje de Jesús desciende de ella, porque ella se casó con un israelita, mas nunca volvió a ser prostituta. Ella se casó con Salmón y de Salmón salió Obed, después por ahí viene David, de ahí David viene la descendencia de María, que muchos creen que por el lado de José, pero por el lado de María, que viene la descendencia claramente de Jesús. Pero en fin, eso es otro tema. Ahora fíjense, la tercera trompeta, cuando suena, la tercera trompeta, que usted lo encuentra en Apocalipsis 8, versículo 10, en la segunda trompeta está en Apocalipsis 8, versículo 8, la tercera está en Apocalipsis 8, versículo 9. Y aquí dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos
y la fuente de las aguas. Ahora fíjese, claramente aquí la estrella es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el único objeto del cielo que da luz es la palabra de Dios, de acuerdo a Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por cuanto cae solo sobre la tercera parte, una porción, el Antiguo Testamento era accesible solo a una porción de las naciones. Los ríos, las naciones que entraron en contacto con el pueblo de Israel, la tercera parte de los impíos, son las naciones paganas que vinieron en contacto cercano con la Biblia. Entonces las fuentes, eso se encuentra en Apocalipsis 17, versículo 15, y Isaías 8, versículo 7, también la fuente o pueblo elegido, la fuente significan las 12 tribus de Israel, en quienes su palabra fue agua de vida, haciéndolo fuente de vida y viviente, como dice Juan 7, versículo 38, que usted se va a convertir en una fuente de agua viva que salte para vida eterna. También Deuteronomio 33, versículo 28. El ajenjo, donde cae esa estrella, fíjate que esa estrella tiene nombre. Y la tercera parte de los ríos de la fuente y las aguas, y el versículo 11 dice: y su nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Fíjense que el ajenjo es una hierba que cuando se utiliza con fines medicinales tiene cualidades purgativas, limpiadora. Entonces, asimismo, la palabra de Dios tiene el poder para purgar la causa y efecto y la debilidad espiritual y para restaurar las funciones saludables y tonifica el alma enferma de pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios para muchos es ajenjo, porque purga, purifica, limpia, pero para otros es dulce como la miel. Entonces eso significa el periodo de la Biblia viene con la tercera trompeta, esa estrella que cae del cielo, y la estrella trae luz. Y eso lo vamos a encontrar más adelante también en otro paralelo que encontramos la estrella también. Ahora la cuarta trompeta. La cuarta trompeta nosotros la encontramos en el capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y para que se oscureciese la tercera parte de ello y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo como de la noche. Ahora, fíjese bien. La iglesia de Dios en 3 periodos, prácticamente, está mencionado aquí. Usted se recuerda el sueño de José. José tuvo un sueño que los manojos se estaban inclinando a él. Y el padre interpretó ese sueño cuando usted va a Génesis 39, versículo 9 y versículo 10. Jacob entendió que él era símbolo del sol, el depositario de la palabra escrita. Su madre era símbolo de la luna, el templo, y sus hermanos, las estrellas, era la congregación de los santos. Entonces, esta correlación para determinar la ubicación de la iglesia y su contenido. Entonces, nosotros entendemos que si Josué vio que el sol, la luna y las estrellas se estaban postrando ante él, entonces eso tiene un significado profundo. Ahora, el sol, si Jacob entendió que él era representante del sol, porque él era el depositario de la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios a la iglesia. La luna es el tabernáculo o el templo y los líderes, o sea, los sacerdotes, por lo cual la luz, el mensaje, el sistema ceremonial era reflejado. Recuerde que la luna no tiene luz propia. La luz que tiene la luna es la luz que refleja del sol. Entonces, la luna representaba el sistema ceremonial. La estrella es símbolo de los miembros de la iglesia. Entonces, una tercera parte, uno de los 3 periodos de la historia de la nación hebrea, desde la parte ocupación de la tierra prometida hasta el cautiverio de Babilonia, hay 3 periodos que son de pecado. Ahora, cuando nosotros analizamos
ese periodo de la estrella desde la ocupación de la tierra prometida al cautiverio de Babilonia y desde la liberación de Babilonia a la primera venida de Jesús. Ahora, fíjese, desde que el pueblo de Dios del Éxodo salió de Egipto y tomó posesión de la tierra prometida, herida es herir el sol, la luna y las estrellas, revela simbólicamente algo que ocurreció o un castigo sobre Israel antiguo, la nación. O sea, la estrella fue llevada en cautiverio a Babilonia, el templo a la luna destruido y el servicio sol abolido o anulado. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, versículo 17 y 19 al 21. Así fue que resultaron las tinieblas espirituales por más de 70 años hasta que el templo se volvió a construir y se estableció de nuevo el sistema ceremonial. Por eso es que en la cuarta trompeta nosotros vemos que se ocurre el sol, la luna y las estrellas, porque el único conducto que el Señor tenía para dar luz a todo el mundo era a través del sistema ceremonial. Y usted sabe, cuando usted va a Segunda de Reyes, usted encuentra que las 10 tribus ya habían sido esparcidas y solamente quedaban 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y esas 2 tribus fueron llevadas en cautiverio. Entonces se hiera la tercera parte de la luna, la tercera parte del sol, la tercera parte de las estrellas. Significa que la iglesia de Dios fue llevada en cautiverio por desobediencia, por 70 años. Entonces el día es esa parte de la tierra donde la luz del sol brilla directamente, o sea, era la tierra prometida. La noche es la parte donde la luz del sol refleja mediante la luna y las estrellas la tierra de los paganos. Siendo así, el sistema ceremonial era el refugio para todas aquellas personas de aquel tiempo y era el mensaje que se le daba a esas naciones de la tierra, pero por la desobediencia del pueblo de Israel fue oscurecida porque ellos desobedecieron claramente y no hicieron caso al pueblo, a la palabra de Dios. Entonces Dios permite que el pueblo sea llevado en cautiverio. Entonces el pueblo llevado en cautiverio significa que el sol, la luna y las estrellas fueron heridas. Entonces aquí nosotros encontramos los ayes también, que significan un cambio entre la primera 4 trompetas y la última 3. La primera 4 trompetas tienen que ver con el periodo del Viejo Testamento y las últimas 3 trompetas tienen que ver con el periodo del Nuevo Testamento. Por eso es que las últimas 3 trompetas son trompetas de ayes y los ayes son advertencia con consecuencia. Entonces eso es lo que señalan las últimas 3 trompetas, son ayes porque representa la persecución de Satanás. Primero lo persigue para que no estudien la Biblia y después lo persigue para cristianizarlo, en otra palabra, paganizarlo, porque él quiere cristianos paganos, para paganizarlo. Entonces vemos primeramente la persecución de los santos por Satanás para impedir que acepten la verdad progresiva. Y segundo, se le ve a Satanás persiguiendo a los paganos para cristianizarlo, pero sin una conversión genuina, claramente. Eso nosotros lo vemos. Entonces aquí nos lleva entonces a la quinta trompeta. La quinta trompeta es el periodo representado por la aparición de Cristo y su crucifixión, que de hecho muchas personas se preguntarán dónde está el anuncio de la venida del Señor. Pues déjenme decirle que se encuentra en la quinta trompeta, aunque algunos hacen una herejía y una blasfemia en cuanto al significado de la quinta trompeta, porque no analizan todos los elementos, todos los símbolos que hay en esa quinta trompeta. Y es interesante, hermano, que es la trompeta que tiene más evidencia, más información de toda la trompeta. No se ha puesto a pensar por qué hay tanta información en la quinta trompeta. Fíjese, aquí vemos la estrella, otra estrella también. Si la primera estrella de la trompeta número 3 es símbolo de luz, entonces la
la otra trompeta, la otra estrella, tiene que llevar algo que es paralelo, o hay una palabra que se utiliza para significar que son idénticas o lo mismo, o representan lo mismo. Esa estrella que cae del cielo, de acuerdo, anuncia el primer avenimiento de Jesús, primera de Juan 1 al 14 y Apocalipsis 22, versículo 16. Recuérdense que esa estrella del cielo trae la llave del abismo, pero vamos a leer Apocalipsis 9, comenzando el versículo 1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieren el sello de Dios en su frente, y le fue dado que no lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, aquí nosotros vemos, hermano, el primer avenimiento de Cristo. Fíjese, vamos a analizar cada uno y vamos a darle la cita, fíjese. La primera, usted va a leer primera de Juan 1 al 14, Apocalipsis 22, versículo 16. La llave significa el evangelio, el poder para liberar del pecado y de la muerte. Apocalipsis 21, 20, versículo 1 y versículo 2, y Apocalipsis 1, versículo 18, Lucas 4, versículo 18, versículo 19, el pozo del abismo, la tierra en su estado como prisión para los pecadores. Apocalipsis 20, versículo 3. Entonces el humo representa la crucifixión de Cristo y del sistema ceremonial, prefiguraba el sacrificio de Cristo. También eso en Hechos de los Apóstoles, página 12. Se oscurece tiniebla sobre la tierra. Usted sabe que a la sexta hora, a la hora novena, el sol se oscureció a las 3 de la tarde, que era la hora novena, de acuerdo a Marcos 15, versículo 23 y versículo 23. El aire. Entonces, la langosta representan a los cristianos porque se les dijo que no debían matar. Mateo 5, versículo 38, versículo 39. Entonces, ellos eran como langosta. Ellos tenían el propósito de atormentar. Y usted no quiere ver una gente que se atormente más cuando le presentan la palabra de Dios que esa persona está en pecado. Entonces, fíjense que esa langosta tienen corona de oro, lo que representa autoridad. Mateo 16, versículo 19, tenían corona de oro. Cabellos como de mujer. Los cristianos constituían la gloria de la iglesia. Primera de Corintios 11, versículo 15 y Jeremías 6, versículo 2. Tenían cabellos como de mujer. Está representando la iglesia. La Biblia dice que la iglesia entra en su conflicto final. ¿Quién es esa que se muestra como la luna? En Cantares 6, versículo 10. Entonces eso significa que el cabello de mujer está describiendo claramente la iglesia. Debían atormentar, no matar. Ahora fíjese, tiene dientes de leones. Tiene dientes de leones. O sea, tenían poder para matar. Hechos 5, versículo 1, versículo 11. Tenían coraza de hierro. Esa langosta. Y la coraza, de acuerdo a la Biblia, primera de Tesalonicenses 5, versículo 8 y Hechos 5, versículo 42, representa fe y amor. La coraza. Estruendo de sus alas, gran valentía. Hechos 20, versículo 22, 20 al 22. Rey, tienen por rey es Jesús. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Abadón, destruidor de sus enemigos. Eso es lo que simboliza Abadón. Lucas 19, versículo 14 y Deuteronomio 12, versículo 2 y versículo 3. Apoleón, exterminador de los impíos. Eso sucederá porque el Señor exterminará a todos los impíos. Destruye a sus enemigos y extermina
a los impíos, por eso es que tiene nombre Abadón, que significa destruidor de sus enemigos, y Apolión, que significa destruidor de sus enemigos. La cola son los laicos, Romanos 12, versículo 5. Aguijones para atormentar a los impíos, Hechos 4, versículo 16 al 18, y Juan 12, versículo 19, 5 meses. Aquí hay algo interesante, porque en Isaías 61, cuando el Señor le dieron el libro de Isaías, para que estudiara el libro de Isaías, él dijo que vino a predicar el año agradable de Jehová. Ahora, el año en la Biblia, el Evangelio se va a predicar en un año parabólico después de la venida del Señor. También en una hora parabólica se encuentra en Mateo 20, versículo 1 al 8. Ahora, el año parabólico, porque para sembrar y cosechar se necesita un año. Entonces el Señor dijo que vino a predicar el año parabólico de Jehová, el año de la buena voluntad. Eso significa que desde el bautismo de Cristo hasta la crucifixión, el Señor predicó 6 meses parabólicos. Y desde la crucifixión hasta el tiempo del sellamiento de los siervos de Dios, o sea, los 144,000, van a pasar esos 5 meses, porque dice que los atormente por 5 meses. Después tienen autoridad de matar, porque los juicios de Dios, en el movimiento de fuerte pregón, los ángeles van al frente con los sellados y ellos van los juicios de Dios, porque ahí comienza el juicio de los vivos, ya comienza. Estamos en el periodo del juicio de los muertos, entonces como el juicio de los vivos comienza, ya hay un mensaje de salvación o de destrucción. Aquel que oye el mensaje es salvo, aquel que oye el mensaje y lo rechaza es destruido. Por eso es que ya después de esos 5 meses entonces tienen autoridad para destruir. También dice que desearán la muerte en esa trompeta número 5. Desearán la muerte porque predicar prácticamente en el tiempo de la marca de la bestia significa que usted está deseando morir. Pero claramente la Biblia dice que la muerte va a huir de ellos. Hechos 20, versículo 18 y versículo 19. Entonces, el querer morir significa que ellos van a predicar, no van a tener temor de su vida, no van a tener miedo a morir. Y Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mi nombre, la salvará. El que tiene el deseo de exponer su vida, la va a salvar. Y la muerte va a huir de él en ese periodo de tiempo. Ahora, el que quiera salvar su vida en ese periodo de persecución y decreto de muerte, entonces va a perder la vida y como quiera va a perder la salvación. Por eso es que ellos no van a poder morir. Ahora llegamos a la sexta trompeta. La sexta trompeta, la iglesia es liberada. Vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis 9:13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora fíjese bien, aquí claramente dice cuando toca la trompeta que debe desatarse los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Han hecho un sinnúmero de teorías y doctrinas de lo que representa el río Éufrates. Ahora fíjese bien, en el río Éufrates, la primera que construyó a la orilla de la ribera del río Éufrates fue Babilonia. Por eso que el río Éufrates viene a ser un tipo donde las rameras se sientan. Ahora, si son desatados los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, y nosotros sabemos que hubo un sistema religioso que estaba unido con el sistema político, la bestia escarlata, no la bestia escarlata, la bestia de leopardo. Esa bestia de leopardo representaba ese sistema de iglesia y Estado unida que persiguió a la iglesia desde el 538 hasta el 1798, donde Napoleón Bonaparte mandó a meter preso el líder de esa religión y murió en cautiverio. Ahora, el liberal de los 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates significa la iglesia saliendo del cautiverio.
Y por eso es que más adelante nosotros encontramos 4 mensajes angélicos. El mensaje del primer ángel, segundo, que se encuentra en Apocalipsis 14, 1 al 7. Después encontramos el mensaje del tercer ángel que está en el versículo 8 de ese mismo capítulo. Entonces vemos después el mensaje del cuarto ángel que está en Apocalipsis 18, versículo 1 al 4, donde se llama salir de Babilonia al pueblo. Entonces la iglesia sale del cautiverio. Entonces, pero aquí vemos, fíjese hermano, aquí nosotros vemos que en el periodo de la sexta trompeta, vemos que esa trompeta suena, sale dentro del altar de oro. Y nosotros sabemos que entonces el altar de oro estaba en el lugar santo. Por eso aquí hay una evidencia clara. Muchos creen que el Señor entró directamente al lugar santísimo cuando entró al cielo, pero el Señor no fue directamente al lugar santísimo porque aquí en la tierra habían 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el altar de oro estaba en el lugar santo. Eso está en Primera de Reyes 6, versículo 22. Usted encuentra, hay más citas, pero le digo una referencia. Usted encuentra que el lugar santo, el altar de oro estaba en el lugar santo. Entonces, por eso sabemos que la sexta trompeta tocó antes de que el periodo de los 1260 días o 60 años fueran cumplidos. De acuerdo a Apocalipsis 11, versículo 3, donde los 2 testigos predicaron vestidos de saco. El río tipifica a Babilonia, las aguas sobre los cuales se sienta la ramera. El Éufrates, Apocalipsis 17, versículo 15, es la ciudad capital de la antigua Babilonia, donde ella se construyó sobre el río. El desatar, eso usted encuentra en Jeremías 46, versículo 10 y versículo 13. También usted va a encontrar en Apocalipsis 17, versículo 15, de liberar, desatar los ángeles, significa que la iglesia salió del cautiverio. Jeremías 29, versículo 10. Nosotros sabemos entonces que la iglesia sale del cautiverio en 1798. Ahora aquí en esa trompeta número 6 es algo importante y yo creo que ahí merece tomar un poquito de tiempo. Fíjese, en esa sexta trompeta hay 4 mensajes, un mensaje cuádruple, la hora. Temed a Dios y dale hora. Fíjese que el mensaje dice que está preparado para hora, día, mes y año. Hay 4 mensajes cuádruples ahí. Y nosotros encontramos el primer mensaje en Apocalipsis 14, versículo 6, donde dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14, versículo 7. Entonces está anunciando el anuncio del juicio investigador. El juicio ha llegado. ¿Cuál juicio? Va a empezar desde los primeros que existieron sobre la tierra. O sea, van a empezar desde Adán, desde allá. Ahora, menciona el día también. El día del Señor grande y terrible, nosotros lo encontramos en Malaquías 4, versículo 5. Isaías 63, versículo 4. Y nosotros encontramos la matanza de Ezequiel 9. Es el día grande y terrible, porque dice que está preparado para día también. Ahora viene el mes. El mes. En Joel 2, versículo 23 y versículo 28, nosotros encontramos que lo que hace referencia al mensaje del mes es el mensaje de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso tiene que ver con mensajes que vienen de verdad para preparar al pueblo, para darle crecimiento, y otro mensaje para darle la maduración al pueblo. Y el mensaje del tercer ángel se podría decir que es la lluvia temprana, y el mensaje del Elías se podría decir que es el mensaje de la lluvia tardía. Esos 2 mensajes unidos dan una preparación y una maduración para estar preparados para el tiempo del fin, donde nosotros nos vamos a llegar, nos vamos a encontrar. Eso hay una referencia, Apocalipsis 18, versículo 1, primeros escritos, página 277, testimonio para la iglesia 235. También el mensaje del Elías. El año que se encuentra en la trompeta número 6. El año de los redimidos, o sea, el sellamiento y la liberación de los 144,000. Isaías 63, versículo 4. También nosotros encontramos en Zacarías 14, versículo 20. Ahí nosotros encontramos que la iglesia es liberada, el pueblo de Dios es liberado, sellado, numerado, preparado para entrar en su conflicto final, reluciente como la luna, esclarecido como el sol, como un ejército en orden, va al mundo vencedora y para vencer. El jinete que nosotros encontramos
El jinete encontramos son los ángeles que matan a los impíos. La coraza es la protección del Espíritu Santo, hermano. Entonces aquí nosotros encontramos un mensaje triple. El fuego, el poder del Espíritu Santo. El humo, los juicios destructivos de Dios, aquellos que no se arrepienten. Isaías 10, versículo 12. Entonces, fíjense, hermano. Los que son dejados para la plaga y la segunda venida de Cristo son aquellos que rechazaron completamente el mensaje de Dios. Entonces, una parte va a ser salvada, Zacarías 13, versículo 1, 8 y 9. También dos partes perdidas, Apocalipsis 9, versículo 15, versículo 18, Apocalipsis 16 y también Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Ahí nosotros encontramos que una parte es salvada y dos terceras partes son perdidas, aquellos que rechazan el mensaje que Dios manda en cada dispensación. Ahora nos lleva a la séptima trompeta. Y aquí nosotros encontramos que ahí ya el misterio de Jehová es revelado. Y aquí vemos que en medio del templo suenan truenos y relámpagos y el misterio de Jehová es revelado. Entonces fíjese, hay 4 clases. El templo, los santos muertos desde Adán hasta el 1844, el altar santo muerto para ser resucitado desde el 1844, la resurrección especial, Daniel 12, versículo 2. También vemos los que adoran los santos vivientes, los 144,000 en el templo. El patio que menciona la Biblia, Apocalipsis 9, versículo 9, que dice que no lo mida, representa la gran multitud, porque no se pueden contar. Pero el templo que se mide son aquellos que se pueden numerar y se pueden contar, como los 144,000 que le dice que mida el templo, pero el patio no lo mida, porque el templo representa los 144,000 y el patio representa la grande multitud. La ciudad es el mundo cristiano, la 10ª parte. La iglesia purificada, puesto que la parte de Dios es 1 de 10, representa el diezmo, una parte representa la iglesia. Entonces, por eso es que en la Biblia menciona los 7,000 que fueron salvados, 7,000 que fueron salvados y presenta un número completo a representar todo. Los hombres y los impíos, el remanente y los justos. Entonces, hermano, las 7 trompetas, tocar la trompeta trae el anuncio del fin completamente. El misterio de Dios es terminado y el justo santo que tiene que quedar así va a heredar la vida eterna y va a recibir su galardón. Entonces, en la apertura del templo, ahora indica que el juicio y el fin del tiempo de gracia entonces ha llegado a su cumplimiento. Así que, hermano, que cada día nosotros tenemos que prepararnos, hacer un análisis de nuestra vida, ver dónde estamos y cómo estamos, qué está sucediendo con mi vida, en qué parte de mi vida estoy yo en este momento, cómo está mi vida espiritual, el mensaje que yo estoy recibiendo está llegando, porque en cada generación hay muchos que hemos recibido el mensaje, pero no lo hemos recibido. Y aquel que no reciba el mensaje, lo oiga solamente, pero no lo reciba, el mensaje sin recibirse no tiene absolutamente ningún poder salvador, porque el poder salvador viene cuando yo recibo y acepto el mensaje, lo vivo y permito que ese mensaje transforme mi vida. Así que, hermanos, la séptima trompeta tienen que ver, o las 7 trompetas tienen que ver con los juicios, los mensajes de advertencia de cada dispensación para que el pueblo se aperciba y acepte el mensaje de salvación que Dios manda en cada dispensación. Y la trompeta se ven sonando todas al mismo tiempo, porque ellas nunca paran de sonar, aunque toque la primera, nunca paran de sonar. Lo que sí es diferente en los sellos es que los sellos, como tienen que ver con el sellamiento,
cada generación sucesiva de cada dispensación, ese periodo de sellamiento ya pasó. Pero siguen las advertencias ahí de que hubieron partes que fueron selladas y hubieron partes que no recibieron el sello porque no recibieron los mensajes de salvación que Dios envió a la población del mundo, o sea, en nuestro planeta Tierra. Así que, hermano, cada mensaje de luz que viene, cada profecía que nosotros estudiamos es para llevarnos más cerca de nuestro Salvador, a tener un reconocimiento de que nosotros de por sí solos no podemos hacer nada. Necesitamos al Salvador, necesitamos soltarnos en su brazo, necesitamos tener la fe en que el sacrificio de Él tiene el poder completo para darme la salvación, y aquel que cree es salvo, dice la palabra de Dios, mas el que no creyere será condenado. Entonces, todo aquello que creemos, no podemos decir yo creo en Dios y no vivir conforme a lo que digo creer, porque hay muchas personas que usted le pregunta yo creo en Dios, pero viven una vida disoluta. Entonces, eso es algo que ellos mismos se lo creen. Cuando yo digo yo creo en Dios, yo camino conforme a lo que creo, porque hay siempre advertencia y consecuencia para aquellos que creen y para los que no creen. Dios no quiere destruir el ser humano, Dios quiere destruir el pecado, pero el que esté abrazado del pecado será destruido junto con el pecado. El que va a perecer el que se va a perder, no es porque Dios quiere que se pierda, Él escogió perderse, no quiso salvarse. El infierno no se creó para los hombres, el infierno se creó para Satanás. Y aquellos que van a ir al infierno van a ir voluntariamente porque ellos escogieron ese camino, no porque Dios quiera que nadie vaya al infierno. El infierno no se hizo para los seres humanos, se hizo para Satanás y sus secuaces. Entonces aquellos que van al infierno es voluntariamente quieren irse con él, porque Dios manda el plan de salvación para que nosotros seamos salvos, hermano. Que Dios lo bendiga en esta hora de la mañana. Es mi deseo y oración.